Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy conmigo en el estudio está Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Monseñor, gracias por estar aquí. Gracias Luis, a ti y a todos ustedes que nos acompañan cada semana en este programa. Monseñor, hemos estado hablando en las últimas semanas, hemos hecho una serie de programas sobre el tema del perdón. Hemos hablado de la diferencia entre disculpar y perdonar. Hemos hablado que el perdón no es un sentimiento, que es un acto de la voluntad. Hemos hablado que el perdón nos sana a nosotros mismos, que en lugar de guardar el resentimiento, es mejor perdonar y liberarnos porque a nosotros mismos nos hacemos un bien. El día de hoy, Monseñor, quisiera yo que siguiésemos hablando sobre el tema del perdón y del amor, pero desde la perspectiva de Dios. Escuchamos muchas veces que Dios es misericordioso, y sin duda que lo es. De eso quisiera que habláramos el día de hoy. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Por qué decimos que Dios es misericordioso? Una palabra que puede sonar medio extraña. Bueno, sí, recordemos que en Dios aplicamos muchos atributos. La forma de un poquito tener una idea de Dios es darle lo que se llama los antropomorfismos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como Dios es espíritu y nosotros no podemos identificar cómo es el espíritu, entonces lo que nosotros identificamos es prácticamente un ser humano, un ser semejante a nosotros, y a Dios muchas veces le damos la figura humana. Entonces, dentro de estos atributos está la misericordia. O sea, los atributos son como Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, el que lo sabe todo. Dios es misericordioso. Viene la misericordia, es algo muy importante, esencial en la persona de Dios y afortunadamente que nos beneficia muchísimo. Es el miserere y cardio. Y ahí viene misericordia, miserere cardio. El miserere es como la compasión. Algunas veces ya hemos definido la compasión. Compasión viene también del latín compatire, que quiere decir compatir es los mismos sentimientos. Entonces, tener compasión es identificarse con los sentimientos del otro. Pero si le agregamos el corazón, quiere decir, verdaderamente te identificas tanto que lo más sensible y lo más profundo que nosotros tenemos es el corazón. Dios es misericordioso, entonces decimos que Dios es capaz de identificarse con nuestra situación desde lo más profundo de su ser. No es una identificación así superficial. Por eso es que de ahí surge la profunda comprensión de Dios hacia nosotros, que nos comprende tanto que nos ayuda a levantarnos desde nuestras miserias. Aunque usted decía que usamos antropomorfismos para referirnos a Dios, los seres humanos tendemos o nos cuesta mucho más trabajo esto de ser misericordiosos, ¿no? Sí, exacto. Tal vez es una virtud que nosotros deberíamos de cultivar un poquito más, lógicamente siguiendo el ejemplo del Señor. Es dificilísimo ser verdaderamente misericordioso, es dificilísimo identificarse con la situación del hermano. De hecho, que hay un dicho que valga la redundancia, que dice o que recita así, dice, hay que meter el corazón y no las narices en las situaciones, porque muchas veces metemos las narices, es decir, que así nada más estamos medio en el chisme, en la situación medio superficial. No, muchas veces la situación del hermano requiere que nosotros metámonos a profundidad, que quiere decir con el corazón. Cuando yo digo a veces misericordia e intento explicar misericordia, digo que debe ser como un dolor en las tripas, digo yo, porque cordia o cardios es no solamente el corazón, sino es los intestinos, las entrañas, exactamente, todo lo que está aquí. Y hay veces que uno ve una situación y humanamente siente un vacío, siente un hormigueo, siente algo en las entrañas. Ese sentir, yo recuerdo haber sentido eso, por ejemplo, cuando abracé por primera vez a mi primer hijo, y a los demás también, pero particularmente el primero. Al tenerlo, algo se siente aquí. Ese es el amor de Dios, es el misericordia el que me duele el estómago de verte sufrir. Incluso también, hasta en el sentido positivo, hablabas del amor, personas
A veces me comentan, sobre todo enamoradas, esto es más bien en las mujeres, las enamoradas sienten maripositas en el estómago. Sí, es algo muy bonito, que se identifica el sentimiento, o sea, lo que tú te identificas con la persona, pero desde las entrañas, que existe desde lo más profundo de tu ser. Dios es entonces misericordioso, es decir, a Dios se le hace de tripas el corazón, como dice la frase. Sí, aunque no tenga tripas, aunque no tenga corazón, Claro, pero es claro. nuestra forma de hacer palpable, tangible algo de Dios. Y Dios quiere decir que nos ama. Ese decir que Dios es misericordioso es que nos ama hasta las mismas entrañas y que nos perdona y nos siente compasión, le duele cuando sufrimos hasta las mismas entrañas, pues. Una de las características, incluso, o sea, yo creo que pues ya vamos a pararle un poquito a hablar del perdón, porque aquí nos podemos pasar muchísimo tiempo, pero una de las características importantes que debe de llevar, o para poder perdonar, una de las características es también, aunque no vamos a tener tiempo después de analizarlas, es la comprensión. La comprensión, es decir, cuando yo entiendo a la persona, la puedo, o sea, soy más disponible a perdonar. Ahorita que hablamos de Dios, el hecho de que el Señor sienta, se identifique con nosotros, tenga los mismos sentimientos desde lo más profundo de su corazón, desde sus entrañas, nos entiende, y es cuando dice, necesita, tal vez no se lo merece, necesita ser perdonado. Señor, ¿Dios siempre nos perdona? Siempre está, o sea, hay que diferenciar esto, siempre está dispuesto a perdonar. O sea, en Él siempre está la disposición, es decir, Él siempre está abierto a perdonar, pero requiere la otra parte, ¿verdad? De que tal vez nosotros no estamos disponibles o no estamos en la plena disposición, y es cuando no se realiza pues ese completarse del perdón, pero de parte de Dios, Él siempre está disponible, siempre está abierto a perdonar. El peor de los seres, el más malvado de los seres que se acerque a Él y le pida perdón, Dios está dispuesto. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y lógicamente falta que cumpla la parte, el peor o el más malvado de los seres. Y no solamente a perdonar en el sentido humano, decíamos que en el perdón humano perdonamos aunque no olvidamos, ¿no? Dios está dispuesto a olvidar y a anular y a cancelar la deuda y a decir borrón y cuenta nueva, comenzamos de nuevo a partir de mañana y lo que hiciste ya ni me acuerdo. Y de eso no me diga nada porque se me acabó el tiempo. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Ven y celebra el 10º aniversario del Centro San Juan Diego en una velada que no olvidarás. Una noche que puede transformar tu vida para siempre. El cantautor católico de mayor trascendencia en el mundo de habla hispana, Martín Valverde, en concierto. El viernes 9 de agosto en el Butcher Concert Hall. Como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue por ti. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre la misericordia de Dios, sobre el amor de Dios, en esta serie de programas que hemos hecho sobre el perdón y que ahora nos acercamos al perdón desde la perspectiva de Dios, del amor de Dios. Monseñor, en el segmento pasado hablamos de qué es misericordia, de cómo es que Dios nos perdona y está dispuesto a perdonarnos siempre, e incluso que nos perdona cancelando la deuda y yendo más allá de lo que nosotros como humanos podemos hacer.
En una ocasión una persona contaba esto y decía, con todo respeto, que no se me malinterprete, pero es nada más una narración figurativa de por qué estoy siguiendo a Dios. Dice, me puse en el seguimiento de Dios porque me encantan sus defectos. Y entonces menciona algunos defectos de Dios. Primero dice, uno de los defectos de Dios es que tiene muy mala memoria. ¿Por qué? A Él se le olvida todos nuestros pecados. Él sí, o sea, no es como nosotros, como mencionabas en el segmento pasado. Nosotros podemos, o sea, el perdonar es un acto de la voluntad, el recordar no depende de la voluntad. Entonces, podemos perdonar aún estando en el recuerdo. En el caso de Dios, se borra el recuerdo. Dice también otro de los defectos de Dios. Dios es muy malo para las matemáticas. Dice, no importa si son muchos o pocos pecados, como que le da igual. Él los perdona a todos. No tiene como diferencia en la cantidad. Dios es, como decía, muy mal promotor. Dice, bueno, ¿cómo que va a tratar igual o que va a dar el mismo perdón a los buenos y a los malos? Y así varias cosas. Con esto me menciono que de parte de Dios, como que el perdonar no es absolutamente ningún problema. Es de parte de nosotros que tenemos el problema. Así es. Monseñor, ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? O sea, es una pregunta muy tonta, probablemente lo es, pero muchos piensan que a veces uno inventa cosas sobre Dios, ¿no? Como que se me ocurrió tal cosa y suena bonito. ¿De dónde sabemos? ¿Quién nos muestra? ¿Cómo nos damos cuenta que Dios es misericordioso? La información que nosotros tenemos de Dios, nosotros lo llamamos revelación. Es decir, Dios nos comunica quién es Él mismo. No es que nosotros tengamos la capacidad de investigar y de encontrar quién es Dios o la realidad de Dios. No tenemos esa capacidad, por lo tanto necesitamos que Él mismo nos la comunique. La revelación más perfecta que nosotros tenemos de Dios está en la persona de Jesucristo. Y nosotros que conocemos a Jesucristo especialmente por medio de las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras podemos encontrar esa actitud, esa forma de vivir y de ser de parte de Jesucristo, que es el Dios visible en muchos ejemplos de misericordia, muchos ejemplos. La más famosa es la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Sí, o sea, es de las más famosas, aunque verdaderamente es muy abundante la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios, son muy abundantes en este tema de la misericordia. La que más nos impacta muchas veces es el hijo pródigo, pero la oveja perdida, los mismos hechos reales de ¿cómo se llama? Esta mujer adúltera, que fue un hecho real, la misma María Magdalena, o sea, está plagado de situaciones, todo el Nuevo Testamento, del cómo Dios manifiesta su misericordia hacia nosotros, en este caso concreto, pecadores. El creer que Dios es amor, ¿es eso parte de la doctrina de fe? ¿Qué quiero decir? No está en el credo, pues. En el credo decimos que Dios es uno, que es creador, que es padre, que es todopoderoso, pero no dice, creo que Dios es misericordioso. Y hay personas que podrían tergiversar la fe y creer en un Dios justiciero y malvado. ¿Es parte de la fe católica el creer firmemente en el amor y la misericordia de Dios? O sea, definitivamente sí, porque el amor es la esencia de Dios. Bueno, esto nosotros lo tenemos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, que dice, Dios es amor, así de concreto, pero también, de nuevo, la Sagrada Escritura está llena de afirmaciones que verdaderamente la Sagrada Escritura, todo está perfectamente conectado. Incluso en Dios, no es que, como ahorita hablábamos de los atributos, no están desconectados, como que los atributos son toda una armonía que forman parte del ser, en este caso, de Dios. Y si decimos, Dios es amor y Dios es misericordioso, la misericordia se manifiesta en el perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, primero que nada, ¿de dónde viene la palabra perdón? Viene de perdón, o sea, donar. Es como para donar, o sea, es una entrega, es un darse.
Y solamente uno puede darse si es una manifestación de amor. Entonces todo está perfectamente como enlazado, como en armonía. El mensaje, no hay ninguna tergiversación ni ninguna discrepancia en los mensajes que nosotros tenemos acerca de la fe. Podría haber quien diga o piense que, y la idea es tratar de hacer las preguntas que yo creo la gente se hace, ¿no? ¿Cómo puedo conciliar el saber que Dios es misericordia y Dios es amor con tanta maldad y pecado en el mundo, tanta sangre en el mundo, tanta violencia en el mundo, tanta historia de pecado en el mundo? ¿Por qué un Dios que es amor y misericordia y nos ama a todos hasta las tripas, hasta las entrañas, permite tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, eso es un tema muy largo que tal vez merecería un programa especial. Ya he tratado de dar esta explicación en otras ocasiones y verdaderamente sí toma tiempo, toma tiempo, pero ¿cómo poder decirlo en pocas palabras? Primero que nada, tal vez no satisfaga estas pocas palabras, porque sí necesitaría una explicación más larga, pero pocas palabras es: la misericordia de Dios o la misericordia trasciende a lo que es la ley. O sea, va más allá de lo que es lo justo. Porque en justicia el pecador no merece el perdón, pero Dios lo perdona. Según la ley, si tú haces algo, debes de pagar por algo. Pero la misericordia trasciende, o sea, está mucho más arriba de eso. Es trascendencia de la justicia misma. Dice: te perdono, borro tu deuda, cancelo tu deuda. Para quienes tenemos esa mentalidad así medio jurídica, dice: no es justo. No, o sea, es que te quedas en el nivel de justicia. Dios está mucho más arriba de eso. Se nos acaba el tiempo del segmento número 2. ¿Quieres decir algo más? No, nada más, porque después me alargo. Sí. ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Ya lo hablaremos. No le cambien, esto es su programa Fe Católica Viva. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la misericordia, sobre el amor de Dios, y realmente estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Monseñor, brevemente decía al final del segmento anterior: Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios nos perdona, Dios olvida, Dios cancela esa deuda, Dios es tiene mala memoria, decía usted. ¿Por qué necesito yo el amor y el perdón de Dios?
Si yo necesito, si yo necesito ser perdonado es porque he hecho algo que me rebaja de mi naturaleza, de mi ser natural, de mi ser hijo de Dios. O sea, me manda hacia abajo, me manda al fango, me manda a lo que es inferior. Entonces, para eso no fuimos creados. No fuimos creados para una dignidad tanta que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, necesitamos, es requerido por nuestra propia naturaleza de que el Señor nos levante, porque nadie más nos puede levantar del pecado o del fango. Nosotros no tenemos la capacidad de levantarnos a nosotros mismos, porque nosotros no nos podemos perdonar los pecados. Otra persona no puede perdonar los pecados. En la misma palabra de Dios, cuando Jesús curó al paralítico y que el primero le perdonó los pecados, le dijeron, ¿y quién es este que perdona los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados, y es verdad, solamente Él es el que nos puede levantar. Entonces necesitamos que nos levante del fango. ¿Para qué? Para tener esa dignidad con la que fuimos creados originalmente. Los católicos de manera particular experimentamos la misericordia de Dios a través de los sacramentos, particularmente dos de ellos, el sacramento de la confesión o reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Brevemente, ¿por qué no nos explica cómo es que el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión es un sacramento de la misericordia de Dios? Nosotros tenemos necesidad de ser redimidos constantemente. ¿Por qué? Porque caemos y caemos y caemos. El Señor vino a traernos la redención y la salvación, pero esa redención tenía que aplicarse no solo a las personas de su tiempo, no nada más los que vivieron con Él en su tiempo. Sería muy limitado y sería absurdo que el Hijo de Dios haya encarnado y haya podido perdonar Él ahí los pecados a los que estaban a su alrededor. Su venida, su redención tenía que tener una trascendencia al tiempo, a las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones también teníamos necesidad de ser perdonados. Entonces, el Señor, funda su iglesia y a ciertas personas de la iglesia les da la autoridad de perdonar o de transmitir ese perdón, de transmitir esa misericordia de Dios a través de generaciones y generaciones. Es cuando les dice, cuando Jesús resucita y se encuentra con los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen, está refiriendo a ellos, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Pero eso no era nada más, como decía, para ese tiempo. Eso tenía que trascender. Entonces los mismos apóstoles fueron delegando eso que recibieron de Jesucristo, y entonces llega hasta nuestros días el que nosotros sabemos, todos perfectamente sabemos que tenemos necesidad de ser perdonados. Y nosotros vemos en la Sagrada Escritura que Jesús instituyó a estas personas para transmitir ese perdón, esa misericordia del Señor. Y es en el sacramento de la reconciliación en el que nosotros echamos fuera todo lo que tenemos de malo. ¿Para qué? Para que el Señor lo lave, lo elimine, lo aniquile y podamos empezar de nuevo. Yo creo que muchos católicos le tienen miedo al sacramento de la reconciliación porque lo ven como un sacramento de juicio, de que me regañen, de que me enjuicien, en lugar de verlo como un sacramento del amor de Dios en realidad. Exacto, qué bueno que dices eso, porque así debemos de ver el sacramento. El sacramento es un sacramento de la misericordia del Señor, no es un sacramento de la justicia. Si realmente Dios quisiera ser justo, así tengámosle miedo todos, ¿verdad? Todos, absolutamente. Pero Dios no instituyó ese sacramento para hacer justicia. Dios instituyó el sacramento para manifestar su misericordia, para manifestar su amor. Decía también yo hace rato que el otro sacramento que es particularmente el sacramento de la misericordia de Dios es la Eucaristía. ¿Cómo es que a través de la Eucaristía Dios nos da o nos muestra su misericordia? De la Eucaristía se puede hablar muchísimo, pero todos sabemos que la parte central de la Eucaristía es la consagración. Es el momento en el que el pan y el vino
se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tan importante para Jesús fue este tema del perdón de los pecados y de su misericordia, que si recordamos, todos los que nos están viendo seguramente asisten a misa, y si recordamos cómo termina esa parte de la consagración, cuando se termina de consagrar el vino, ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, allí todavía en ese momento tan importante, tan sublime, tan culminante de nuestra fe, ahí ya está mencionando para qué es ese sacramento, para el perdón de los pecados. Para mostrarnos su amor y su misericordia. Y tanto nos ama que se queda con nosotros. Que se queda con nosotros y tanto nos ama que derrama su sangre por nosotros. O sea, es como diciendo, ¿qué más? O sea, ya dice, ¿de qué otra forma les puedo demostrar mi amor? O sea, díganme, o sea, o tratemos de decirle, a ver, Señor, lo que hiciste no fue suficiente, entonces, ¿qué es? O sea, ¿con qué los puedo convencer? ¿Qué tanto representan para mí? ¿Qué tanto los amo? Que hasta fui capaz de darlo todo, hasta mi misma vida, derramar la sangre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Para lavarlos y para presentarlos dignos ante mi Padre, y un día ustedes estén gozando de la vida eterna, la felicidad eterna. San Alfonso, que ya viene su fiesta, quizá cuando estén viendo este programa es días antes o después de 1 de agosto, que es la fiesta de San Alfonso, dice en una de las canciones que él escribe, que puedo decir la letra exactamente como es, pues, pero básicamente que Dios nos ama tanto que no se quiso quedar distante de nosotros. Dice, sus caras ovejas con sangre compradas dejó bien guardadas del mundo al partir. No quiso que el alma tuviera distante el bien que anhelante quisiera gozar. Es decir, Dios nos ama tanto y es tanto su amor que se queda con nosotros en la Eucaristía. Es un amor auténtico. O sea, las personas que amamos las deseamos cerca, siempre. Si no las amamos o si no las deseamos cerca, es signo que no las amamos. Pero si los amamos, las deseamos cerca. Gracias, Monseñor. Y gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Esto fue Fe Católica Viva.